Hola, pues un saludo a todos. Muchas gracias por el espacio y por este gran esfuerzo para hablar de este tema tan relevante para todos nosotros y para toda la población en el país. Pues, primero sí me gustaría decir y destacar lo que queda muy claro que las ciudades de México han demostrado no estar nada preparadas para eventos extremos en cualquier tipo de situaciones, ¿no? Tanto en esta del COVID como en otros como sismos, inundaciones, etcétera, ¿no? La regla es que las pocas alternativas de calidad para transportarse sin usar el automóvil han provocado que en estas situaciones extremas haya colapsos viales, haya una inmovilidad exacerbada en las ciudades, en momentos donde además es fundamental el flujo de bienes, servicios y de personas. Durante el sismo de 2017 en la Ciudad de México, la realidad que vimos fue esto, colapso vial, todos estábamos imposibilitados para movernos y fue gracias a la infraestructura sostenible, ¿no? Como fue el caso de los carriles confinados del Metrobús, como se pudieron mover ambulancias, servicio y todo lo que se necesitaba para responder a la emergencia. Igualmente, la infraestructura enfocada al uso del automóvil pues, ha provocado la presencia generalizada de zonas inseguras, zonas inaccesibles, ha provocado barreras urbanas que junto con la congestión vial hacen más complicados y más tardados los traslados en cualquier otro medio de transporte que no sea el automóvil particular. Esto pues, ha derivado no solo en traslados más largos, más incómodos, más complicados para las personas, también ha derivado en aglomeraciones en zonas de transferencia modal, como paraderos, entradas y salidas de transporte público, sin mencionar al interior de los autobuses. Eh, Traigo a la mesa el tema de las aglomeraciones, claramente por la emergencia que estamos viviendo en este momento. Y finalmente, pues en las ciudades mexicanas también el comportamiento generalizado es la falta del uso de tecnología en el tema de sistemas de transporte. No hay sistemas de información, no hay sistemas de planeación donde se tengan datos centralizados para planear, para reaccionar ante situaciones extremas como la que estamos viviendo. Por ahí algunos de los ejemplos que la verdad es una excepción es lo que se está haciendo en la Ciudad de México, donde se incluyó en la agenda de movilidad la construcción de un sistema de información y seguimiento de seguridad vial, donde incluso se incluye el registro y la formalización, la reconstrucción de todo este registro de las unidades de transporte público concesionado, que la verdad es que estaban completamente perdidas, ¿no? Eh, Hablando más del tema del brote de COVID, ya se dijo que mientras no exista una vacuna o una cura para esta enfermedad, la verdad es que la disminución de la movilidad de las personas es y seguirá siendo la principal arma contra los contagios, ¿no? Es la alternativa más efectiva para reducir al máximo los nuevos casos que se presentan cada día y cuando la pandemia esté en declive, incluso cuando la pandemia esté en sus etapas finales, será esta reducción de la cantidad de viajes determinante para evitar posibles rebrotes. Y de nuevo, como mencionó ya el secretario Layuz, pues el mejor viaje es el que no se hace. Y esto aplica, esto es real para el día a día, ¿no? Para la realidad que vivíamos antes, ¿no? Donde era necesario evitar traslados para evitar congestionamiento, para evitar aglomeraciones, y ahora es mucho más relevante por el tema de evitar contagios. Eh, Sin embargo, esto hay que decirlo, hay que ser muy claro, cada vez va a ser menos posible mantener una movilidad restringida. Conforme vaya avanzando la reactivación, la cantidad de traslados va a aumentar, esto es inevitable, y por ende va a aumentar el riesgo de contagios. Por ahí un dato del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, donde estiman que solo entre el 20 y el 23% de todos los trabajos del país ofrecen la posibilidad de realizarse vía remota. Y estos trabajos además están concentrados en los trabajos de deciles de ingresos más altos. Los trabajos para los deciles de menores ingresos son trabajos que la verdad es que es bastante difícil hacerlos de manera remota y es una realidad que hay que
que hay que aceptar y con la que hay que trabajar. Entonces, con este contexto, la primera preocupación es en torno a las condiciones en las que viajará la población que no podrá dejar de moverse. Ya durante la pandemia y durante la jornada de sana distancia se vio que hay mucha población que no puede dejar de hacerlo, aunque la emergencia sea realmente grave. Y creemos que esta realidad, esta situación, pues va a continuar durante mucho tiempo. Y pues, la población que no puede dejar de moverse es la población, además, que utiliza el transporte público y que camina. Si analizamos las estadísticas de INEGI, vemos que la propiedad de automóviles se concentra muchísimo en los deciles de ingresos altos y a partir de ingresos medios a bajos, pues la disponibilidad de un automóvil particular pues no existe. Analizando la encuesta intercensal de 2015, vemos que 35% de la población, su medio de transporte principal es caminar, esto ya lo había mencionado anteriormente, 28% de la población utiliza el transporte público y solo el 21% utiliza el automóvil particular. El resto del porcentaje está dividido entre bicicletas y otros modos de transporte como transporte corporativo. Y lo que me parece más relevante de todo esto es que, por ejemplo, de toda la población que utiliza el transporte público, casi la mitad, cerca del 45% de toda esa población, esto es a nivel nacional, además, está al menos 30 minutos trasladándose en transporte público. Es decir, 30 minutos metidos en el transporte público, lo cual, como hemos visto y lo que se ha dicho ya por las autoridades sanitarias, aumenta considerablemente el riesgo de contagio. No es lo mismo subirse a un camión o un autobús, estar 10, 15 minutos tomando las precauciones, a estar 30 minutos o más, ¿no? En las ciudades más congestionadas, pues puede llegar a ser hasta 2 horas de estar en un autobús, lo cual me parece que aumenta el riesgo de contagio muchísimo. Entonces, justamente esta es la población en la que se tienen que enfocar todas las acciones de movilidad para esta nueva normalidad. Eh, una segunda preocupación es definitivamente un riesgo que existe del aumento del uso del automóvil. Por las condiciones sociales del país, sabemos que el aumento no va a llegar al 100% porque hay mucha población que no podrá comprar un automóvil particular, pero se abre un porcentaje que podrá hacerlo, ¿no? Ya comentaban anteriormente los secretarios que sí, definitivamente esto es un riesgo que hay que evitar, pero me parece importante decir que no hay tanta claridad en las acciones que se están llevando a cabo específicamente para evitar el uso desmedido del automóvil particular, que además va a ser más desmedido en función del miedo que se tiene de los contagios. Ahorita, con 20% del uso del automóvil a nivel nacional, vemos que es algo problemático. Si el aumento es de 2-3%, los problemas van a ser bastante mayores. ¿Y a quién va a afectar el aumento de la congestión? ¿A quién va a afectar el aumento del uso del automóvil? Otra vez a los usuarios más vulnerables, ¿no? A los usuarios del transporte público y a los usuarios de los transportes más sustentables, ¿no? De la bicicleta y peatones. ¿Esto a qué se debe un poco? Se debe realmente al enfoque desmedido que se ha tenido al uso del espacio que se le ha dado al automóvil particular. Entonces, para tratar de ser lo más concreto posible, creemos que una de la propuesta más interesante y más importante que debe de seguirse es buscar reasignar el uso del espacio público para los usuarios más vulnerables, ¿no? Tenemos que recuperar el espacio que se le ha dado al automóvil particular indiscriminadamente y otorgárselo de nuevo a los usuarios más vulnerables. Tenemos que, por ejemplo, pensar en cerrar avenidas, volverlas peatonales para que los peatones puedan utilizar las calles con las medidas de distanciamiento pertinentes y tenemos que reducir los tiempos de traslado de los usuarios del transporte público, principalmente el transporte público sujeto a congestión, como son los autobuses. En ese sentido, creemos que es crucial implementar medidas como
carriles confinados, carriles exclusivos para el transporte público. Esto es algo que ya se ha hecho. En la Ciudad de México se implementó un piloto en la Avenida Patriotismo, que es de las principales avenidas de la ciudad, y la información que se tiene es que fue bastante exitoso. Entonces, en ese sentido, creemos que es sería un gran paso y sería una gran acción, sobre todo para reducir el riesgo de contagio en el corto plazo de los usuarios de transporte público y de los peatones, sobre todo. Eh, Finalmente, pues creemos que en el mediano largo plazo pues, sí tiene que haber un reorientamiento del uso de los recursos. No solo se ha orientado el uso del espacio público al automóvil particular, los recursos se han puesto en el automóvil particular. Antes de la pandemia, antes de hablar de estos temas abiertamente, la realidad fue que se ignoró al transporte público completamente. Ya lo mencionaban anteriormente, el transporte público no ha tenido el mismo nivel de inversión que otros sectores. De hecho, en la última información que publica el ITDP sobre el invertir para movernos, donde analizan el uso de los fondos asignados a movilidad, vemos que un porcentaje muy bajo, cerca del 17% en 2017, se utilizaba para el transporte público, infraestructura ciclista, entre otros modos de transporte sustentables. Mientras que el resto, una gran mayoría del presupuesto, pues, se utilizaba en infraestructura vehicular y pavimentación. Y ya para terminar, preocupa finalmente la sostenibilidad financiera de los sistemas de transporte público. Como mencionó otra vez el secretario Layuz y el secretario Monraz, creemos que los subsidios son absolutamente necesarios, ¿no? Estamos plenamente conscientes en INCO de que el transporte público es esencial para las actividades esenciales. Sin embargo, los subsidios y los gastos deben de hacerse de manera muy inteligente. Y también, como comentaban anteriormente, el uso de tecnología para este tema en específico es crucial. Creemos que se deben de empezar a buscar las maneras de utilizar subsidios focalizados, es decir, que los subsidios recaigan únicamente en la población que realmente lo necesita, para así aumentar la sostenibilidad financiera de los sistemas de transporte. No hay mucha población que en realidad podría pagar más por el sistema de transporte, eh, y como esa población ahorita está subsidiada por un subsidio generalizado, pues muchas veces esto impacta la calidad del sistema completo. Entonces creemos que se debe de pensar de manera diferente el tema de los subsidios y utilizar la tecnología que eh, ya es muy accesible, ya permite hacer muchísimas cosas que antes no se podían hacer. En ese sentido, pues también destacar el esfuerzo que está haciendo la Ciudad de México con la creación de la Agencia Digital de Innovación Pública, para el tema de impulsar el uso de las tecnologías en trámites y servicios de la Ciudad de México. Creemos que el siguiente paso será utilizar todo este talento que tienen dentro de la institución para el tema del uso más inteligente de los recursos que son limitados, específicamente en el tema de los subsidios focalizados del transporte público. Y finalmente, creemos que además de este tema del uso de la tecnología para subsidios, creemos que es muy importante no solamente monitorear los sistemas de transporte de las ciudades, eso es algo que se debería estar haciendo ya de cajón, sino que ahora hay que destacar que la pandemia ha traído a la luz la necesidad de monitorear cómo se mueve la población y cuáles son las actividades de la población. Entonces creemos que debe haber sistemas y debe haber maneras de monitorear los niveles de actividad de los traslados de la población conforme se va reactivando la actividad, ¿no? Si se hace una actividad, una reactivación en función de los diferentes giros de las industrias, pues bueno, deberíamos de tener la capacidad de monitorear cómo cada escalón que vamos avanzando hacia la reactivación va aumentando los traslados y dónde los va aumentando. Esto es algo que ya se puede hacer. Hay proveedores externos que ya tienen información para hacer este tipo de seguimiento. Otra vez, la Ciudad de México tiene, por ejemplo, convenios con Waze, con Sin Tráfico, que es una empresa específicamente especializada en temas de monitoreo de movilidad y de industrias. Entonces, creemos que eso es algo que pueden hacer
todas las ciudades del país y que deberían de hacer, dada la situación que estamos viviendo. Finalmente, pues decir que aumentar el espacio destinado al transporte público, infraestructura peatonal y ciclista de manera temporal es definitivamente un muy buen paso para este periodo de reactivación. Sin embargo, sí hay que decir que es importante que esto no sea algo temporal. No es necesario que asociado a estas acciones temporales haya definidos planes para construir infraestructura permanente y pensar que todo lo que se construye en la pandemia no será solamente una solución para la pandemia, para el COVID, también todo lo que se construya en estos momentos derivará y debe de derivar en ciudades más resilientes y más preparadas para eventos extremos en el futuro, que como ya dijimos, quedó claro que las ciudades mexicanas no estaban preparadas para esto. Entonces hay que construir sistemas, hay que construir, tener acciones específicas para construir ciudades resilientes y preparadas. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.